Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con las clases de física. En esta semana queremos, desde el área, desde la asignatura de física, ¿cierto? Área de ciencias naturales, queremos como compartirle esta clase que es sobre ondas también. Yo sé que hemos visto varias cosas de ondas, pero hay muchas cosas de ondas que podemos ver y que incluso nos va a hacer falta tiempo para ver, es decir, no vamos a alcanzar a ver todo lo que tiene que ver con ondas. Pero sí, quería como compartirles esta clase que es acerca de las ondas y cómo se aplican en la vida real o qué relación tienen en la naturaleza. Entonces, quiero que revisen y tengan presente en el gráfico, tiene mucha información. Entonces, lo primero es que quiero que vean es que la onda que está en color morado empieza con unas longitudes de onda muy cortas y después muy largas, perdón, y después cada vez se hacen más cortas. Es decir, lo que veíamos en la clase pasada es que entonces vamos desde las longitudes de onda más largas o las frecuencias más bajas y después nos vamos a las frecuencias más altas, o sea, a las longitudes de ondas más cortas. Entonces voy a tratar de ir haciendo una selección de puntos para que me entiendan de qué estamos hablando. Entonces, estas longitudes de onda que están acá, ¿cierto? Que es lo que hay, la distancia que hay de acá hasta acá, más o menos, ¿cierto? Entre cresta y cresta, perdón. Esas longitudes de onda que hay se van a ir acortando cada vez más. Entonces, ya después voy a pasar de tener esta longitud de onda de acá, ¿cierto? Que aquí no alcanzo ni a escribirla porque es muy pequeña. Y ya por acá, ya una longitud de onda que es un segmento extremadamente pequeño, ¿cierto? Ahí en esa mitad se supone que hay un lambda entre estas dos crestas. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Yo me voy a volver aquí para dejar siempre el esquema en limpio. Entonces, ¿qué quiero que analicemos? Eso que estamos presentando ahí, ¿cierto? Es el espectro electromagnético. Entonces va desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Entonces, ¿qué sigue en esta línea? Es decir, esta línea que está acá, ¿qué nos marca? Esa línea que está ahí nos marca la frecuencia en ¿qué? En Hertz. Entonces, ¿qué pasa si yo analizo acá este que dice 10 a la 3? ¿Qué es 10 a la 3? 10 a la 3 sería 10 multiplicado por 10 multiplicado por 10. Y eso sería igual a ¿qué? A 1000. Entonces ese 1000 sería ¿qué? 1000 hercios. O yo lo podría colocar como un kilohertz, que es lo que está aquí, ¿cierto? Voy a tratar de tomar la tablet de otra forma para que las líneas sean más para que las líneas sean más claras. Bueno, entonces estamos hablando de que empezamos con esa segunda línea de información. Recuerden que la primera, esta que tenemos acá, toda esta, es la longitud de onda desde la más corta, desde la más larga hasta la más corta, es decir, de las frecuencias más bajas hasta las más altas. Listo. Voy a volverme por acá para que tengamos eso, siempre el gráfico en blanco. Y ya sabemos entonces que esa línea que está abajo representa la frecuencia de la onda en Hertz. Entonces empezamos desde 10 a la 3 y nos vamos hasta 10 a la 24. Ese 10 a la 24, ¿qué significa? Que es un 1 con 24 ceros. O sea que ya se alcanzan a imaginar la frecuencia tan alta de esa onda. Realmente, pues esto es simplemente para visualizarlo, ¿cierto? Es decir, esto que está acá es para visualizarlo, pero realmente es mucho más pequeña de lo que se ve ahí. Simplemente es una representación. Y pasamos por las intermedias, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener claro entonces? Que los indicadores de 1 kilohertz, 1 megahertz, 1 gigahertz,
1 terahercio, ¿cierto? Porque esas son las cosas de las que ustedes han escuchado hablar, ¿cierto? Ustedes de pronto no han escuchado hablar de un kilohercio porque los kilohercios se manejan en radio ¿qué? En radio AM. Los megahertz sí sé que han escuchado hablar de ellos en las emisoras, por ejemplo, en las emisoras que ustedes escuchan, que son de FM, entonces son 102.7, 93.7, y eso es que megahertz. Entonces ahí está la radio FM. Después pasamos al gigahertz y en ese gigahertz encontramos, cuando empezamos con el gigahertz, empezamos a hablar de tecnologías como Wi-Fi, como telefonía celular y todas esas que ustedes usan a diario también. Y ya cuando hablamos de 1 terahercio, ya hablamos de otro tipo de aplicaciones que no son muy convencionales, pues, o ustedes no están muy acostumbrados a ver. Listo. Entonces, importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Entonces, este megahercio es 10 a la 6, este giga es 10 a la 9, este tera es 10 a la 12, y así seguimos subiendo. ¿Para qué se aplican entonces? Bueno, listo, ya está en blanco. ¿Para qué son esas longitudes de onda? Entonces esas longitudes de onda cortas se utilizan para ese tipo de servicios, ¿cierto? O de tecnologías. Hay una cosa muy interesante aquí que quiero que revisemos y es después de que pasamos del microondas y los infrarrojos, es decir, recuerden que aquí podemos medir, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo humano o de alguna cosa, y tengan presente esto que voy a mostrar aquí que es muy especial y es esto que dice acá, luz visible. Esa luz visible solo es la franja comprendida entre estas y estas frecuencias. Eso es lo que nosotros podemos ver con el ojo humano, ¿cierto? Así como una especie de pestaña ahí. Es lo único que podemos ver. Entonces, ¿qué es interesante sobre eso? Es interesante saber que podemos ver esa franja de luz, pero yo sé que de ahí para acá, de ese punto para la derecha y de ese punto para la izquierda, yo no puedo visualizar nada. Entonces lo interesante sobre esto es que esas ondas que yo no puedo visualizar, yo no puedo decir que no existen porque simplemente no las veo. Porque si usted sintoniza una emisora, con una emisora por ejemplo 100.7, ¿cierto? Tropicana, usted escucha la radio, pero usted prende el radio y usted no ve que la onda está llegando al radio. Eso no quiere decir que no exista. ¿Cómo se da cuenta de la existencia? Con un dispositivo que pueda entender esas ondas. Entonces nosotros no podemos ni escuchar una onda de radio ni ver una onda de radio, pero no quiere decir que no exista. Entonces hacia arriba hay muchas cosas que están pasando todo el momento, las ondas de Wi-Fi, las de diferentes tecnologías, satelitales, DirecTV, una cantidad de cosas, y nosotros no vemos eso, pero no quiere decir que no exista. Entonces miren que el ojo de nosotros es muy limitado porque está solo limitado a esta franja de acá, es decir, a este espacio que está aquí. Es la luz visible. Solo podemos ver esas longitudes de onda que están comprendidas más o menos entre los 390 nanómetros y los 780 nanómetros. Esa sería la longitud de onda. Entonces miren que ahí ya nosotros no estamos hablando de metros directamente, sino de nanómetros, que es una escala mucho más pequeña. De pronto ustedes han escuchado hablar de nanotecnología, ¿cierto? Entonces la nanotecnología es tecnología a una escala muy pequeña. De esa escala estamos hablando. Entonces esas longitudes de onda son las únicas que podemos ver, nosotros no podemos ver nada más, pero lo otro existe y está ahí. Ahora, nos vamos más hacia la derecha y ya nos encontramos con cosas muy interesantes también, que es la parte ultravioleta y lo que sigue, que yo sé que a algunos alguna vez les ha tocado ir a solicitar ese servicio, esto de acá, que son los rayos X. A mí me ha tocado, por ejemplo, para los dientes y para una lesión una vez que tuve descartar una fractura, entonces me tocó exponerme a rayos X. Entonces yo sé que estoy exponiéndome a longitudes de onda que están del orden de 10 a la 16 entre más o menos 10 a la 20. Entonces ahí me estoy exponiendo yo a longitudes de onda muy cortas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha energía. Ahora, ¿qué empiezo a notar yo que hay como de diferencia entre las ondas de frecuencia muy alta y las ondas de frecuencia más baja? Es que estas ondas de frecuencia baja no me afectan tanto, ¿cierto? Es decir, esas ondas de frecuencia baja
tienen la siguiente propiedad, y es que las ondas de baja frecuencia lo que hacen es que no son muy penetrantes. Entonces lo voy a dejar por acá. Lo voy a escribir por acá, baja frecuencia. Entonces, esas ondas de baja frecuencia, ¿qué característica tienen? Es que no son penetrantes. No son penetrantes. Esperen, yo miro porfa el tamaño aquí de la pluma o el trazo. Listo. Listo. No son penetrantes. Como no son penetrantes, pues uno dice, bueno, entonces si no son penetrantes, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la gran ventaja que tienen esas ondas? Es que son para cubrir largas distancias. Entonces, esas largas distancias, se usan ese tipo de tecnologías para cubrir largas distancias. Por eso es que yo tengo eso en la radio AM. Porque si algunos han experimentado, pueden hablar con alguien mayor de la casa que use ese tipo de emisoras, le va a explicar y le va a decir que esa emisora de AM se escucha en muchas partes, pero que si uno se mete a un edificio o a un parqueadero, esa emisora se pierde muy rápido. En cambio, en FM, en frecuencias altas, sucede lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Y ya voy a colocar acá esto de altas frecuencias. Entonces, en altas frecuencias, en estas de acá, que son frecuencias altas, ¿qué propiedades tienen esas frecuencias altas? Esas frecuencias altas tienen la propiedad de ser muy penetrantes, pero se pierden muy rápido en la distancia. Entonces esas frecuencias altas son más penetrantes, pero tienen menor distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que una emisora, por ejemplo, de FM, se puede escuchar bien dentro de una casa, dentro de un apartamento, pero si yo me alejo de la radio base o desde donde están transmitiendo, muy rápidamente me voy a perder de la emisora. Entonces ahí, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado cuando voy de Pereira a Santa Rosa, llevo ciertas emisoras y cuando llego arriba al mirador de Santa Rosa, la emisora se me va. Cuando empiezo el descenso hacia Santa Rosa, la emisora ya se pierde y se empieza a traslapar con otras señales. Entonces eso pasa porque esa frecuencia alta, pues yo la puedo escuchar con más claridad, porque tiene más ancho de banda, porque es más frecuencia, porque puedo meter más datos ahí, entonces la señal es más nítida que la de AM, pero se me pierde mucho en la distancia. Entonces quiero que se lleven esas dos propiedades, esas ventajas y desventajas de las ondas de frecuencia baja y alta. Entonces repito, las de baja frecuencia son para cubrir unas distancias muy largas, pero es poco penetrante. Y las frecuencias altas son para cortas distancias, pero muy penetrante. Listo. Entonces, nos vamos a lo que sigue. Y es que después de ver el tema de rayos X, hablamos de cosas muy interesantes que de pronto no hemos visto en clase. Y es esto de acá. No lo hemos visto en clase. No hemos hablado de eso de rayos gamma y no hemos hablado tampoco pues de este tema de rayos cósmicos. Pero entonces, ¿qué quiero que nos centremos acá y por qué este símbolo de acá? Porque eso representa que es demasiada energía, ¿cierto? Demasiada energía. Entonces, esa energía se da porque la longitud de onda es muy corta. O sea, la onda es una cosa, pues, digamos que uno pintaría una cosa de onda corta como así, pero eso es una cosa que es, o sea, no la podríamos ver, tendríamos que ampliarla mucho como para ver algo como esto. Pero la longitud de onda es muy corta, es decir, tiene una tremenda energía. Por eso se dice en los documentales que han visto ustedes por ahí, dicen que si el planeta Tierra quedara expuesto directamente a un rayo gamma, pues prácticamente sería como el fin del planeta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mucha energía. Y así como el tema de llamaradas solares y otras cosas, habría una carga energética sobre el planeta y no permitiría pues que muchas tecnologías funcionaran. Y ahí les dejo ese tema para el que quiera investigar y eche una averiguación sobre eso. Bueno, entonces ahí llegamos desde radio AM hasta rayos gamma y rayos cósmicos de una frecuencia muy alta. Entonces la línea que sigue
es de información que es paralela a esa, es la longitud de la onda, que esa longitud de la onda viene en metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo miro una longitud de onda que está de 10 a la 6 o algo así, yo sé que me debo ubicar por acá, es más o menos 10 a la 2 metros. ¿Qué es 10 a la 2? 10 por 10. ¿Y eso es igual a qué? A 100, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que eso tiene 100 metros. Entonces imagínense que esa longitud de onda, lo que hay entre cresta y entre esta cresta y esta cresta, esa distancia que hay de acá a acá, midiera 100 metros. Entonces más o menos las competencias de atletismo de los 100 metros es más o menos un costado de una pista de cancha de fútbol. Entonces imagínense que más o menos esa sería la longitud de onda. Ahora vámonos a cosas más interesantes, y es que esto es 10 a la 6, entonces es 10 y corro esa coma hacia allá 6 posiciones, ¿cierto? O sea que ya es 0.00001 metro. Y vamos hacia las últimas, por ejemplo, a la menos 13, a la menos 14, a la menos 15, menos 16. Quiere decir que tengo que coger esa coma y correrla 16 posiciones a la izquierda. Entonces alcances a imaginar 0. Y toda esa cantidad de ceros hasta llegar a 1. Y eso está medido en metros. Entonces ya hablamos no solo de nanómetros, sino de escalas mucho más pequeñas, de longitudes de onda, o sea, cosas muy pequeñitas. Entonces vamos desde lo más grande hasta lo más pequeñito en longitud de onda, en distancia. Entonces, hay cosas que obviamente no podíamos pintar en un cuaderno, sino a escala, ¿cierto? Pues 100 metros lo puedo pintar a escala. Y 10 a la menos 16, pues no lo puedo pintar en un cuaderno porque no tendría ni siquiera la capacidad de poderlo pintar, porque el lapicero no me daría, el trazo sería muy grueso para poder pintar algo tan pequeño. También tendría que hacerlo a escala. Entonces, como para que más o menos me entiendan la posición. Aquí hay otro gráfico que les quiero mostrar, y es uno sobre el espectro también, para que vean aquí la parte del espectro de luz visible, ¿cierto? Entonces, miren aquí los tamaños, aquí hacen una relación más bonita, que es como el campo de fútbol, la casa, ¿cierto? Una pelota de tenis, y ya hablamos de hasta el tamaño de un virus. Ahora que hablamos nosotros de virus, 10 a la menos 7, ese sería el tamaño de la longitud de onda, ¿cierto? Más o menos del tamaño de un virus, que es de lo que tanto estamos hablando ahorita. Entonces, este tamaño. Ya más pequeño una proteína, más pequeña una molécula de agua, y ya más pequeño, pues ya hablamos de cosas mucho más pequeñas que una molécula, ¿cierto? ¿Qué hay aquí? Lo mismo que veíamos allá. Entonces aquí vemos ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible que ya se ve más, pero aquí hacen una ampliación. Y vemos la parte ultravioleta, rayos X blandos, X duros y rayos gamma. Entonces siempre vemos que acá hablamos de cosas de tratamiento de cáncer, de rayos cósmicos, radiografías, lo que hablábamos ahorita. Bueno, ¿qué es ese espectro visible? Es lo que les mencionaba ahorita también, que está más o menos entre 390 y 710 nanómetros, ¿cierto? 390 más o menos por acá, y se va hasta los 780, perdón, nanómetros, más o menos 780. Eso es lo único que podemos ver nosotros con los ojos, es decir, las longitudes de onda que están entre 390 nanómetros y 780 nanómetros más o menos, es lo único que podemos ver nosotros con los ojos. Entonces toda la realidad que vemos solo la comprendemos por esas longitudes de onda. De ahí para adelante y de ahí para atrás no podemos ver. Entonces usamos instrumentos o desarrollamos instrumentos para poder obtener ese tipo de información. Entonces yo digo, una emisora de radio no está, sí está, no la puedo ver, pero puedo tener un equipo que me permite censar las ondas y saber que esa onda está presente en el espectro. Bueno, ya hablamos de todo eso, el espectro luz visible, y ahora vamos a hablar de algo muy particular, que es sobre lo que van a hacer la tarea, o sea, el entregable de la actividad. Esto da para una clase mucho más larga, para detallarla, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Pero el tema es que no tenemos tanto tiempo para profundizar, ¿cierto? Y sería genial pues en clase poder hablar de muchas más cosas, pero ahorita tratamos de hacerlo un poco más simple por las circunstancias. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que de todo ese espectro electromagnético hay una franja que no sé si la vieron acá al principio, que está en rojo, esta de aquí, que se llama espectro radioeléctrico. ¿Y cómo así que espectro radioeléctrico? Resulta que ese espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético que se usa para aplicaciones de telecomunicaciones. Entonces por eso aparece la radio hasta el teléfono móvil, ¿cierto? Y las microondas que también, no sé si han escuchado en las noticias cuando dicen que están transmitiendo a través de microondas y bla bla bla, ¿cierto? Entonces hasta ahí van las longitudes de onda que se usan para aplicaciones de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Lo que quiero que hagan es que ya teniendo el contexto de esto, ya sabiendo qué es una longitud de onda, qué es la frecuencia, que está medida en hercios y que está medida la longitud de onda en metros y que va desde la más baja hasta la más alta, ¿cierto? Y que esta franja es la que se usa para tecnologías, las otras para tecnologías de telecomunicaciones, las otras se usan para otras tecnologías y otras aplicaciones. Quiero que revisen algo que se encuentra en el sitio oficial de la Agencia Nacional del Espectro. Es decir, el gobierno nacional tiene una agencia que se llama la ANE, Agencia Nacional del Espectro, y es la agencia que se encarga de todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico en Colombia. Voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que usted quiere montar su proyecto es montar una emisora. Entonces usted dice, no, yo voy a montar una emisora para competir con las que hay y poner musiquita, digamos rock o no sé, y tener unos programas. Yo quiero montar una emisora. Entonces usted va a montar la emisora y la va a montar acá en Pereira. Entonces usted dice, bueno, yo necesito una frecuencia. Entonces ahí viene digamos, el primer obstáculo a superar y es qué frecuencia. Entonces yo tengo que hacer la gestión pertinente con esas autoridades para decirles, vea, voy a montar una emisora, qué disponibilidad hay del espectro, qué frecuencia me pueden entregar, porque cuando ustedes me entreguen esa frecuencia, yo monto mis equipos, empiezo a transmitir mi música o lo que sea, y yo necesito cuadrar los transmisores para que transmitan a esa frecuencia específica. Y usted tiene que hacer unos trámites y tiene que pagar por eso, por una cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Si usted no paga por eso y se dan cuenta que usted está transmitiendo en una banda que es licenciada, usted tiene problemas legales. O si usted en este momento puede prender un transmisor de radio y ponerlo en una emisora de las actuales y usted empieza a transmitir a los vecinos, no lo que los vecinos escuchan, sino lo que usted pone, porque digamos que el transmisor está más cercano y usted le puede subir la potencia a la onda. Entonces se va a escuchar lo que usted mande, no lo que mande la otra emisora. Entonces por eso es ilegal. Entonces cada emisora tiene su frecuencia porque cada emisora solo puede hablar en esas longitudes de onda. Entonces lo que quiero que averigüen, que es la tarea, es que se vayan a esta página. Esta página yo se las voy a enviar. Y miren que en esta página de acá aparece espectro visible. Y esto que dice CNABF es el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Entonces, ese cuadro nacional de atribución de frecuencias tiene aquí, que ya lo podemos ver en clase, ya lo vimos en clase. Miren que acá estamos hablando del orden si logran ver acá donde dice BLF. ¿Qué quiere decir BLF? Very Low Frequency, o sea, una longitud muy baja. LF es Low Frequency. M es frecuencia media. High Frequency, Very High Frequency, Ultra High Frequency, Super High Frequency, ¿cierto? No recuerdo, creo que es frecuencia extrema, pero no recuerdo la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Ustedes van a buscar servicios de qué. Entonces, voy a abrir la pestaña aquí. Entonces, miren que acá en este menú tengo aeronáutico por satélite, radioaficionados, aficionados por satélite, ayudas a la meteorología entre satélites, fijo, investigación espacial, móvil marítimo, por satélite, terrestre, operaciones espaciales, radiodifusión, radionavegación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero que a través de este sitio
y de otros sitios que ustedes van a buscar si lo necesitan, encuentren qué rangos de frecuencia se usan para ciertos servicios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo acá, por ejemplo, aficionados, y después de que tengo aficionados, entonces me empiezo a mover por estas frecuencias. Entonces, selecciono ahí, selecciono acá y le doy consultar. Es decir, acá está el botón consultar. Entonces yo lo que hago es seleccionar este servicio radio aficionados y empiezo a moverme aquí a ver dónde lo encuentro, y él me va a cargar una ficha acá que me va a mostrar las frecuencias que son asignadas para esos servicios. Entonces, ¿qué me van a buscar? Frecuencias asignadas para qué servicios, para TDT. ¿Qué es TDT? Televisión digital terrestre. Entonces, esa televisión gratuita que le llega a usted en el televisor actual que tiene TDT, usted me va a averiguar qué frecuencias le llegan a esa antena para que usted pueda ver los canales gratuitos nacionales que llegan en alta definición. Entonces, ¿cuáles son esas longitudes de onda y esas frecuencias que tienen? O centrémonos en las frecuencias solamente. ¿Cuáles son las frecuencias que maneja la TDT en nuestro país? Lo otro es la telefonía celular. ¿Cuáles son las frecuencias reservadas para las telefonías celulares en Colombia? Y lo último es para las emisoras de radio, buscar cuáles son las frecuencias de las ondas que se usan para las emisoras de radiodifusión o emisoras pues normales. Esa es la tarea, es muy sencilla, es muy simple. También la pueden hacer en parejas, pueden trabajar en parejas, pero recuerden entonces que yo les voy a mandar el enlace de esta página, y si quieren mejorar la investigación pueden buscar aparte otro tipo de información en el Ministerio en Mintic, ¿cierto? Buscar qué información ahí. Por ahí hay una gráfica que es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que viene como con unos dibujitos de colores, unos bloques de colores. Eso también lo pueden investigar y también es válido para el trabajo. Entonces, volvemos acá a la clase que teníamos, y entonces ustedes lo que van a hacer es ubicar en esa investigación que van a hacer a través de ese sitio, y si requieren otros sitios me van a decir es, por ejemplo, la TDT. Voy a poner un ejemplo aquí. Digamos, ustedes me dicen, vea, nos dimos cuenta que la TDT en Colombia usa las bandas entre, voy a hablar por decir algo así, entre los 1200 y los 1500 megahercios o megahertz. Eso es lo que yo necesito que me averigüen. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes entonces aprendan y sepan que esto tiene aplicación en la vida real, para que aprendamos entonces que esa televisión que me llega a mí de alta definición de los canales nacionales de TDT, por esa antenita que le ponen unos, que hay veces hay algunos que les ponen un clip al televisor o vienen con unas antenitas que compran en la calle, se den cuenta que para yo poder ver esa señal es porque me están llegando ahí ondas comprendidas entre 1200, ¿cierto? Y 1500 megahercios, es decir, entre 1200 y 1500 millones de ciclos por segundo. Entonces es increíble que para uno poder ver un canal de esos necesite recibir una onda de esa frecuencia tan alta, pero pues muchas veces a nadie le importa, ¿cierto? Todo el mundo le importa es que funcione, pero muchas veces nos preguntamos cómo es que o con qué fenómenos eso es posible, porque uno prende el televisor y le parece que es algo muy sencillo, pero si uno se pusiera a pensar todo lo que está funcionando para uno poder tener un televisor y poder estar viendo un video fluido y un canal que lo están transmitiendo en vivo, que está llegando por medio de la antena, pues serían muchos fenómenos interesantes los que encontraría uno ahí. Eso es. Lo mismo van a hacer entonces para telefonía celular, averiguar el mismo rango de frecuencias, y lo mismo van a hacer para las emisoras de radio. Es muy sencillo, es simplemente buscar ese rango de frecuencias para eso. Resulta que nosotros también queremos, como sabemos que han estado como con dificultades en las tareas porque se han presentado muchas tareas, el tema virtual genera pues como más trámites en el envío de la información, estar sentado en el computador, compartir el computador con varias, con los hermanos y demás o padres, entonces sabemos que ha sido difícil. Entonces, esta actividad es muy sencilla, pero queremos como recomendarles una película que tiene que ver con señales, que es muy interesante, se llama Contacto. Entonces esa película también yo les mando el enlace para que se la vean. Esa película no es, o sea, no hay que verla, no es obligatorio verla ni nada por el estilo, no, es el que quiera, se la ve. Y si quiere adicionar un comentario en el trabajo adicional de la película, de qué le gustó, qué le pareció, cuál es la crítica que le hace a la película o qué entendió de la película,
la puede escribir en el documento, que yo lo tengo en cuenta también en la nota. Entonces, esa sería la actividad. Entonces, todo esto para enseñarles que todas estas longitudes, todas estas ondas y las longitudes de onda y lo que les hablaba, tiene un esquema, tiene un orden ya que está establecido y hemos desarrollado nosotros, pues los seres humanos, la capacidad de tomar esa naturaleza de esas ondas y aplicarlas a diferentes tecnologías porque vemos que funcionan bien, ¿cierto? No vamos a montar una emisora de radio con rayos gamma porque pues sería destructiva. Entonces hemos logrado identificar para qué sirve, para qué aplicación sirve más una longitud de onda que otra, ¿cierto? Entonces toda esa teoría para que ustedes puedan averiguar cuáles son los rangos de frecuencia oficiales en Colombia para TDT, para telefonía celular y para estaciones de radio. Eso los va a llevar a buscar en esa página y eso los va a buscar a llevar a buscar de pronto un archivito que hay por ahí que se llama el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que es un cuadrito con unos colores que marcan cada rango de frecuencias y ahí también pueden buscar si no lo encuentran en la página que les mencioné, pero ahí en la página está. Y ya se dan cuenta entonces también que los receptores de TDT de los televisores deben venir configurados también para poder recibir ese tipo de frecuencias, porque si no, entonces no podrían recibir las señales que ustedes reciben en la casa. De pronto muchos tienen servicio por cable, pero hay algunos que no tienen servicio por cable y les toca con una antenita para recibir la TDT, para poder ver RCN o Caracol en HD y otros canales que vienen ahí, La Calle y otro tipo de canales. Esos canales son gratuitos y son emitidos en la banda de TDT. Bueno, ahí terminamos entonces con la clase. También les quiero dejar una última parte aquí de investigación que es adicional también en el trabajo. O sea, quiero que esto lo vean más como un tema motivacional, averiguar, aprender cosas, porque esto tiene cosas pues muy interesantes que pasan en la vida real todo el tiempo. Y me gustaría que averiguaran estas dos cosas. ¿Qué significa esto? Radiación no ionizante. ¿Y qué creen que significa esto? Radiación ionizante. Primero buscan cada una y analizan qué significa eso. Y miren que casualmente está por acá. Entonces, ¿por qué casualmente de acá para allá es no ionizante y por qué casualmente de acá para allá es ionizante? Esa sería la parte adicional del trabajo. Recuerden que la parte central del trabajo es esta de acá. Pero las partes adicionales son averiguar esto de acá, de la radiación no ionizante y la radiación ionizante, y también el tema de la película de contacto. Esa la van a ver, es sobre señales, es sobre un análisis de señales, es decir, sobre unos científicos que tienen unas antenas apuntando pues al espacio y reciben unas señales y las procesan y todo sobre lo mismo. Son señales que llegan con información y se procesan y se da todo el rollo de la película y que tiene una parte final interesante que lo deja uno pensativo. Entonces, ahí les dejo la clase, eso sería todo. Recuerden que también les envío el enlace de la página para que lo consulten. Recuerden que la ANE, la voy a dejar escrito por acá, ANE es la Agencia Nacional del Espectro. Es la institución que se encarga es decir, de gestionar todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. ¿Cierto? Hay una cantidad de funciones que tiene la ANE, entre esas capacitar a las personas en espectro. Yo una vez estuve en una capacitación de ellos y es enseñarnos qué son las ondas, qué tipo de frecuencias se usan para una cosa, para otra, qué frecuencias empiezan a utilizar las redes de telefonía celular. Otra cosa que quiero mencionar ahí que pronto se me ha olvidado es que tengan presente que las longitudes de onda que son más cortas, más largas, que son frecuencias más bajas, utilizan antenas muy largas, ¿cierto? Las antenas. Esas antenas son muy largas. Pero cuando yo ya empiezo a trabajar con longitudes de onda más cortas en el espectro radioeléctrico, o sea, más corticas, las antenas son muy pequeñitas. Entonces, por eso en las tecnologías viejas se ven antenas muy grandes y en las tecnologías que se van a empezar a desplegar ahorita, que son 5G y de ahí en adelante, esas tecnologías o esas redes, como usan frecuencias muy altas, el tamaño de la antena es más pequeño. Ahí también les dejo eso otro para investigar adicional, el que lo quiera averiguar, porque cuando transmito una longitud de onda larga o es decir una frecuencia baja necesito una antena más alta, y porque cuando necesito transmitir una frecuencia alta
¿cierto? O sea, una longitud de onda corta, la antena no es necesario que sea tan grande. No sé si a ustedes de pronto no sé si les tocó los celulares que al principio venían con unas antenas que había que sacarla, ¿cierto? Como la del radio, sacar la antena antes de contestar. Y cada vez que empezó a avanzar la tecnología, hoy en día ustedes tienen smartphones y usted a eso no le ve antena por ningún lado, o no hay que sacarle la antenita, sino que él trabaja normal y funciona muy bien y uno puede comunicarse muy bien. Entonces eso tiene una razón de ser, porque el tamaño de la antena está relacionado con la longitud de onda. Es más adelante, cuando empecemos a avanzar en telefonía celular, se van a dar cuenta por ahí en las calles que las radiobases que ven ustedes por ahí, esas torres zapotes donde están todas esas antenas, pues resulta que las antenas cada vez van a ser más pequeñitas, porque la longitud de onda que van a emitir es una onda más corta. Y como va a ser más corta, ¿qué pasa con las longitudes de onda corta? Se pierden más rápido en la distancia, pero son muy penetrantes. Entonces, ¿qué van a empezar a desplegar los operadores? Más y más antenas cada vez. Entre más suban en frecuencia, más antenas tienen que desplegar. Y bueno, pues eso ya otro tema ahí de... Hay un tema muy curioso, los que quieran también, en la página de la Agencia Nacional del Espectro hay un quiz sobre este tipo de cosas. Y yo empecé a hacerlo y me pareció muy curioso que decía que si las antenas de celular generaban cáncer. Entonces yo respondí y entonces dice, que es un mito, ¿cierto? Pero después hacían otra pregunta y es que si las antenas deben estar cerca de las personas y decían que no. Entonces es muy curioso ver que no recomiendan que las antenas estén cerca, pero dicen que no generan cáncer. Eso es una discusión muy larga que podríamos dar en una clase presencial que a día de hoy no hay, a ciencia cierta, no se sabe si eso es perjudicial o no, pero sí entonces ustedes saben que a medida que me empiezo a desplazar hacia ondas con más frecuencia, esas ondas son más penetrantes, entonces también penetran pues, o estamos en contacto nosotros con ella y no sabemos qué estimulación puede hacer en nuestros órganos y en nuestro cuerpo. Eso ya es una cosa pues que todavía no se sabe, pero que es bacana y pues por si a alguien le genera su curiosidad. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por estar pendiente del video. Ya saben que estoy pendiente del grupo que creamos, por lo menos en 11A, creamos un grupo especial solo para dudas de física, que pues con la clase pasada creo que todos me enviaron la actividad y muy pocos me preguntaron cosas y se las aclaré y todo estuvo muy bien. Entonces estaré pendiente por ahí o estaré pendiente, ya saben, por correo cualquier consulta. Muchas gracias.